Muy buenos días, Iglesia Cristiana del Norte. Es el domingo 4 de abril y nos llenamos de mucho gozo porque Él ha resucitado. Y en esta oportunidad, donde pues es un gran gozo y honor poder predicar su palabra ante ustedes, vamos a tratar de hacer un breve recorrido por los momentos previos a la resurrección, a fin de recordar un poco de lo que ha pasado hasta la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y cómo termina esta semana con la gloriosa resurrección. El texto que vamos a tomar como base es Lucas 24 del 13 al 34 que dice así: ese mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando de todo lo que había pasado. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Él les preguntó: ¿de qué vienen hablando por el camino? Se detuvieron, tenían los rostros embargados de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único que ha estado en Jerusalén y no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en lo que hacía y decía ante Dios y ante la gente. Los jueces de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Sin embargo, nosotros tenemos la esperanza de que Él sería el libertador de Israel. Pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Esta mañana algunas de las mujeres de entre nosotros nos dijeron, asombradas, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no encontraron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que unos ángeles les habían aparecido y les habían dicho que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y encontraron tal como las mujeres habían explicado, pero a Él no lo vieron. Él les dijo: qué torpes son ustedes de corazón tan lento. ¿Qué corazón tan lento tienen para creer todo lo que los profetas dijeron? ¿Acaso no saben que el Cristo tenía que sufrir estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces les explicó todo lo que las Escrituras decían acerca de Él, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Cuando ya estaban cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo como que seguía de camino, pero ellos le dijeron con insistencia: quédate con nosotros, es muy tarde, ya es casi de noche. Así lo hizo y entró para quedarse con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les abrieron los ojos y pudieron reconocerlo, pero él desapareció. Y ellos se decían uno al otro: ¿no sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los otros que estaban con ellos. Esto decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se le apareció a Pedro. Muy bien, vamos a ponernos en oración. Bendito Padre, gracias te damos por tanta misericordia, Señor, porque nos permites en esta mañana reflexionar acerca de tu palabra con una espléndida noticia. Él ha resucitado.
Y con su resurrección viene para nosotros todo el beneficio, el perdón, tu amor eterno, la posibilidad de poder acceder a ti. Viene la oportunidad de una nueva vida para aquellos que se arrepienten y creen en Él y en este hecho maravilloso de la resurrección. Bendito seas, Padre, por esta oportunidad. Ahora abre nuestra mente y nuestro corazón. Es lo que te pedimos, Señor, con toda humildad. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que seamos receptivos a tu palabra y ésta nos transforme y nos haga gozosos, porque Él ha resucitado. Bendito seas por esto, Señor. En el nombre de tu Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro texto. Muy bien, ahora como hemos estado comentando, vamos a tratar de narrar los momentos, los instantes, el tiempo previo a la resurrección. Y vamos a partir del día jueves, cuando Cristo anuncia nuevamente a sus apóstoles que será entregado. Después de este anuncio vendrá la captura y el juicio en esa terrible noche. Entonces partamos de el siguiente texto en Marcos 14, que dice así: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Aquí hicimos un salto entre el final de la cena, cuando Jesús va con sus discípulos camino al Getsemaní y Él les anuncia que será entregado, que tiene que sufrir en manos de los gobernantes. Sin embargo, que Él va a resucitar. Y es aquí donde empieza, digamos, el camino de la resurrección, ya en su etapa temprana, ¿no? Él está anunciando la resurrección. Después, en el versículo 43, vemos cómo Judas llega con un contingente de mucha gente con espadas y palos. Continúo con el versículo 44, dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Es muy interesante y justo el propósito de esta predicación es que pongamos atención en los detalles que van a ir sucediendo durante estos últimos minutos. Cómo la mano de Dios, la voluntad de Dios, el supremo gobierno de nuestro Dios va dando paso a cada uno de estos acontecimientos. Y cómo los enemigos de Cristo van a ir mostrándonos que todo lo que ellos estaban haciendo no era más que bajo la autoridad de nuestro Dios. Nada los sorprendió, nada fue espontáneo. Cada uno de los detalles que vamos a ver, y eso es lo importante, nos muestran cómo Cristo estaba preparado para lo que habría de venir.
dos detalles importantes, dos puntos a recalcar. Primero, ¿qué es lo que los fariseos habían solicitado de Judas? Simplemente que les diera la ubicación de un lugar donde el maestro se reunía. Seguramente eso no era suficiente para que ellos se sintieran seguros. Habremos de notar que en los últimos días y en toda la preparación para aprender al maestro, para aprender a Jesús, los fariseos siempre dan la iniciativa a Jesús. Habremos de notar que la forma en que están obrando no es una forma totalmente arbitraria, donde mandan a una guardia a arrestar a un hombre, lo cual también hubiera tenido cierto matiz de ilegalidad. Habremos de notar también que en un juicio judío era necesaria la presencia de testigos y eran los testigos los que presentaban al acusado. Entonces, cuando podemos suponer que cuando Judas pacta con los fariseos, con el sumo sacerdote, con este grupo en contra de Jesús, lo que les está prometiendo es el momento propicio para atraparlo. Por supuesto que los fariseos están conscientes que no ha habido un profeta y que no ha habido un hombre con el poder y con la autoridad que Jesús representa. Por supuesto que en la mente de los fariseos hay una duda tremenda acerca de si este Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Es claro que el sumo sacerdote, Caifás, es un hombre político y es un hombre que tiene una posición social muy acomodada. Su familia, su suegro, tienen una posición muy acomodada de mucho tiempo, de gran privilegio. Y es por eso que, aun cuando ellos saben que Jesús es un gran maestro, aun cuando saben del poder que como ningún otro ha manifestado, pues no están dispuestos a perder sus privilegios. Porque si Jesús es el Mesías, entonces ellos ¿en qué papel quedan relegados? Así pues, cuando requieren los servicios de Judas, no solamente están requiriendo que Judas les dé una ubicación, sino que les dote de información para llegar en el momento propicio en donde Él no represente un peligro y lo puedan atrapar. Y aun cuando Judas va con ellos y les dice, les puede dar la narrativa de la última cena, donde el Señor está dispuesto a entregarse por la salvación de todos nosotros. Aún ellos toman un contingente exagerado de personas para poder atraparlo. Por supuesto que ellos tienen miedo y por supuesto que ellos saben que a quien van a atrapar es al Hijo de Dios. Pero prefieren mantener su estado de privilegio que aceptar la voluntad y la palabra de Dios. Ese es el momento en el que nos estamos situando ahora. Es cuando Judas va a entregar a su maestro, porque su maestro mismo no va a defenderse. Está en la situación en la que sabe que el plan de Dios respecto a su muerte y sacrificio ha iniciado. Y es en este momento que
Judas llega al Getsemaní y Cristo es capturado. Ahora, es también muy importante poner énfasis en los siguientes versículos. Ahora vamos a usar a Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículo 60, dice así: y no lo hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Recordemos, para que pueda haber juicio, necesitan testigos. El tribunal no enjuicia por sí mismo, no busca al culpable. Son los mismos testigos los que presentan al culpable y por obvia razón es necesario la presencia de al menos 2 testigos para poder llevar a un juicio. Hay ciertos puntos también importantes a considerar. Cuando se presentaba un juicio que reclamaba una vida, este no podía ser de noche. Solamente los juicios por dinero o por disputa de bienes materiales podían llevarse a cabo de noche, y los juicios de vida no podían llevarse a cabo hasta antes no podían llevarse a cabo después de la puesta del sol. Asimismo, para un juicio de vida tenía que estar constituido todo el Sanedrín, y este juicio se está llevando a cabo. Recordemos, la captura es entre 11:30 y 12 de la noche. Este juicio se estará llevando a cabo entre las 12 y las 3 de la mañana. Entonces, leamos nuevamente desde el versículo 60. Y no lo hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. Por supuesto, la blasfemia era un acto que era pagado o que era castigado con la muerte. Pero el punto aquí que es muy importante es que para poder ser consistentes o poder mantener un tono de legalidad durante el juicio, el Sanedrín se preocupa de llevar testigos falsos. Bueno, de llevar testigos que presentaran el caso. Y cuando estos testigos inician la presentación del caso, la primera acusación contra Cristo, contra Jesús, es que Él amenazaba destruir el templo. La frase que están usando o que queda plasmada es que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Nuevamente está atentando contra Dios, pero además podría también haber sido acusado de magia, de hechicería, porque reconstruir un templo en 3 días hubiera requerido de cierta poder mágico. Pero vean qué interesante y cómo esto apunta a la resurrección. Cuando leemos que Jesucristo seguramente en su doctrina estuvo anunciando su resurrección en 3 días,
se confirma con esta afirmación de sus testigos falsos. Ellos están diciendo que le habían escuchado decir, fuera de contexto, que derribaría el templo y lo reedificaría en 3 días. Y cuando leemos en Marcos 8:31, en 9:31 y en 10:33, cómo el Mesías está hablando con sus discípulos y les está profetizando que es necesario que Él muera, pero que en 3 días va a resucitar. Entonces, sin estos testigos falsos, no podríamos concluir cómo el Maestro tenía perfectamente profetizado no solo el tiempo de su muerte, sino el tiempo de su resurrección. Es claro que si nosotros hoy, 2000 años después, más de 2000 años después, tenemos esta escritura, esta lectura, podríamos llegar a la conjetura de decir, bueno, dadas las condiciones políticas, dada la situación de Cristo, pues pareciera lógico que Él anunciara su muerte. Pareciera lógico que Él pudiera decir, bueno, en breve voy a ser entregado a las autoridades. No hay otro camino, no hay otro destino posible para mí. Y que esta profecía, más que profecía, fuera pues un acto de la lógica, del razonamiento de la situación concreta en que Cristo estaba pasando. Sin embargo, el decir exactamente el tiempo en que Él habría de resucitar, pues podría parecernos entonces que, bueno, eso fue escrito posterior a su resurrección. Sus amigos, sus seguidores, sus discípulos, pues escribieron esto en concordancia al tiempo de su resurrección. Sin embargo, aquí son sus enemigos los que nos confirman que Él, previo a su muerte, previo a todo este momento que está pasando, había dicho que podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Más adelante Juan nos va a confirmar que este dicho se refería a Él mismo, a Cristo mismo, que Él estaba hablando de su persona. Muy bien. Otro punto muy importante es que para darle este matiz de legalidad se requería la concordancia de la declaración de los testigos. Y miren qué importante, porque cuando los sacerdotes llevan a testigos, pues si solamente les importaba cumplir con el protocolo, con las formas, hubieran aceptado cualquier declaración. Sin embargo, ellos mismos rechazan las declaraciones de sus testigos falsos porque no logran ponerse de acuerdo, y entonces cambia el cargo por el que están acusando a Cristo. Cambia de ser una amenaza a blasfemia. Pero el punto en el que esto cambia es a raíz de el conjuro hecho por el sumo sacerdote. Esta verbalización, te conjuro por el Dios viviente, digamos que era la máxima solicitud que un sacerdote podía hacer a una persona para que respondiera a una pregunta. En la tradición judía, cuando se nombraba esta forma verbal, entonces no podía no ser respondida. Entonces el silencio, aún el silencio, era tomado como una afrenta. Cuando se culminaba a responder por el Dios Santísimo, el judío debía hacerlo. Entonces Caifás, viéndose de alguna manera presionado y viendo que no conseguía nada con los testigos, toma él el papel de acusador, lo cual es totalmente ilegal, porque
la misma asamblea no era quien estaba juzgando, bueno, no era quien estaba acusando, era quien estaba juzgando, era quien estaba proveyendo de juicio. No eran ellos quien presentaban los cargos. Pero aquí, Caifás, viéndose desesperado, le conjura por el Dios Santísimo, le insta a Cristo a que le responda si Él es el Hijo de Dios. Y el detalle importante es que nos muestra cómo ellos mismos sabían que Cristo era el Hijo de Dios. Es un tema muy, muy, muy profundo. Entonces, una vez que Cristo afirma ser el Hijo de Dios, y me voy a volver a permitir leer este fragmento, a partir del versículo 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. Para el pueblo judío era blasfemia, pero más importante para los propósitos de Caifás, para los romanos, Cristo se estaba constituyendo con esta blasfemia como rey de los judíos, y no había otro rey más que César. Entonces, esto significa que está afirmando que él es rey en contra del gobierno de César. Ahora, hablando de los romanos, la autoridad en ese momento romana era Poncio Pilatos. Para que pudiera presentarse un juicio, y sobre todo un juicio de vida, tenía que establecerse pues un momento en que la autoridad romana juzgara al acusado, y esto tenía un protocolo y se llevaba a cabo con cierto tiempo de antelación. Sin embargo, Pilato va a aceptar juzgar a Cristo muy temprano a la mañana siguiente, es decir, con muy poco tiempo de antelación. Para que esto pudiera llevarse a cabo, era necesario, o parecería, no lo dicen los textos, pero surge como un detalle bastante importante. Parecería que tuvo que haber sido avisado Pilatos una noche antes. Este es un detalle muy importante. Vamos adelante con nuestro texto. Entonces, siguiendo con nuestro texto, Marcos 15 dice así, siguiendo con nuestra narración, el texto de Marcos 15 dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, es decir, ahora sí se forma todo el concilio, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Juan 18 nos dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Regresamos a Marcos 15. Perdón, eso ya es la crucifixión. Miren cómo vemos un detalle muy importante. Que Pilato haya aceptado salir del pretorio indica que justo previamente él ya había sido avisado que iban a llevar a un reo, a un prisionero. Y cuando Pilato sale y les pregunta de qué lo acusan, parece que la respuesta que dan es como de molestia, como de indignación.
como si Pilato ya supiera por qué lo acusan, por qué lo llevan a Cristo. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Como señalando a Pilato y diciéndole: ya habíamos acordado que te traeríamos a un reo, que es reo de muerte. Es claro que la única autoridad o persona que pudo haber pactado con Pilato era Caifás. Era el único que tenía la autoridad para poder ir a ver a Pilato de noche y pedirle que se llevara a cabo un juicio en muy de mañana del viernes. Es claro que, dada la posición de Pilato, pues él acepta. También era un hombre de alguna manera que veía por el interés de su posición, de su poder político. Pilato, al parecer, las fuentes que, bueno, no podemos citar como fuentes oficiales, pero algunas fuentes históricas narran que Pilato era de España, de una familia de militares, y que al conocer a Claudia Prócula, su esposa, la cual era una mujer de la aristocracia romana, bueno, pues logra comenzar a ascender, y es ahí cuando lo nombran procurador o gobernador de Judea. Pilato, sin embargo, era un hombre de un carácter muy testarudo, muy fuerte, que imponía su voluntad, no importando las consecuencias. Sin embargo, vemos que en este momento, en la noche en que llegan a entregar, en que llegan a pactar con él para entregar a Cristo, a partir de ese momento él entra como en un conflicto existencial en donde no quiere juzgar a Cristo. Pareciera que no tiene las menores intenciones de tener que ver con este juicio. Pareciera que su esposa Claudia se entera de todo el plan esa misma noche. Lo vemos más adelante en Juan, cuando Claudia le dice a Pilatos: he sufrido mucho por este justo en sueños. Aunado a que seguramente Claudia tenía cierto conocimiento de Jesús. Habremos de decir que Jesús tuvo mucha influencia en las mujeres de ese tiempo, de ese momento, por la forma en que él trataba a las mujeres. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro texto. Muy bien, ahora, una vez que Pilatos decide entregar o aceptar el juicio contra Jesús, pues tiene algunos momentos en los que espera poder librarse de este juicio. No lo consigue y tiene que entregar a Jesús a la crucifixión, ¿no? Es muy conocido el relato de la crucifixión. Vamos aquí al momento final, porque recuerden, lo que estamos tratando es de ver los momentos previos a la resurrección, los detalles importantes que apuntan al momento de la resurrección. Sin duda, el momento de la cruz tiene su peso específico, tiene toda su carga doctrinal y emotiva. Sin embargo, vamos al momento final. En Marcos 15 nos dice, versículo 38: entonces más Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo
el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, le envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. Miren qué hermoso cúmulo de detalles. En principio, una vez que Jesús está en la crucifixión, hay mujeres que están a la distancia y su madre está muy cerca de él, de modo que Jesús puede solicitar a Juan el cuidado de su madre, la cual era una mujer ya grande y que además, después de este momento tan desgastante de ver a su hijo en la cruz, pues seguramente entró en una fatiga profunda, y es en ese momento cuando Jesús le pide a Juan que se haga cargo de su madre. ¿Por qué narro esto? Porque seguramente Juan no iba a estar solo al cuidado de María. Y Salomé, su madre, que en ese momento estaba a la distancia, después ya no va a ir al sepulcro a ver dónde depositan los cuerpos. No se narra solamente a María Magdalena y María, madre de José, que miraban dónde lo ponían. Fíjense qué grupo tan unido, tan organizado. Juan y su madre seguramente se fueron a cuidar a María, a llevarla al lugar donde ella tendría que descansar, su morada temporal en Jerusalén. Y María Magdalena y María, la madre de José, se dividían y iban a ver dónde colocaban los restos. Ya hemos hablado de lo evidente que fue el acuerdo entre Pilato y Caifás. Ahora vemos cómo de todos sus discípulos, de las 18 personas que eran el círculo cercano, que estaban ahí en ese momento con Jesús, solamente queda este reducido grupo de mujeres y Juan al pie de la tumba. Y por último vemos como José de Arimatea, y también se narra en otros textos como Nicodemo, ayuda a José de Arimatea a bajar el cuerpo y llevarlo a la tumba. Detalles importantes: la tumba estaba muy cerca, en un campo, muy cerca del Gólgota, muy cerca del lugar donde Jesús es crucificado. La tumba seguramente fue comprada por José de Arimatea para llevar ahí el cuerpo de Jesús. Y también un detalle sumamente importante: una vez que el juicio es llevado a cabo por los romanos, una vez que la ejecución es llevada a cabo por los romanos, el cuerpo de Jesús es responsabilidad romana.
por decirlo de alguna manera, el cuerpo es propiedad romana. Entonces, como es propiedad romana, cuando José de Arimatea solicita el cuerpo, Pilato tiene que certificar que verdaderamente el hombre haya sido muerto, esté realmente muerto. Eso es un punto importantísimo que este texto nos ayuda a corroborar. Jesús había muerto y el centurión romano y Pilatos no podían no certificarlo, no podían pasarlo por alto. Entonces, en este momento, José de Arimatea, al solicitar el cuerpo, también hace que la jurisdicción, la autoridad responsable de este cuerpo, deje de ser la autoridad romana y regresa a la jurisdicción del concilio, de las autoridades judías. Detalles muy importantes que apuntan al momento de la resurrección. Vamos ahora al sábado. Se cierra este viernes de crucifixión con sepultando el cuerpo del Señor, siendo las mujeres que le seguían testigos de dónde es colocado el cuerpo. Ahora, es en el sábado donde se van a generar los preparativos. En principio, los enemigos de Jesús se van a preparar para hacer frente a la resurrección. Miren qué interesante. Todo este proceso está apuntando, está señalando detalles importantes previos a la resurrección. Leemos en Mateo 27, versículo 62, como nos narra lo siguiente. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurar como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellado, sellando la piedra y poniendo la guardia. Muy importante, los enemigos de Jesús se van a preparar para la resurrección, para impedir la resurrección, para mostrar que no había posibilidad de que este hombre fuera el Hijo de Dios, que era un engañador. Sin embargo, miren cómo es este punto, y hay un detalle muy importante. Ellos van a pedir que Pilato se haga cargo, y lo que él les dice es: les puedo dar los medios, pero ahora es responsabilidad de ustedes, ¿no?, ir y asegurarse de hacer lo que me están pidiendo. Ahí tienen la guardia. Sin embargo, sean ustedes mismos, bajo su jurisdicción, los que se encarguen de sellar la piedra. En tanto, bueno, hay muchas, aproximadamente 5 o 6 formas o teorías en donde explican el por qué el cuerpo de Cristo no estaba ahí. Teorías que van desde que él no murió hasta que no murió, y que cuando estuvo en la tumba, con lo fresco de la tumba, logró reanimarse, hasta teorías en donde
los mismos judíos o la autoridad romana se llevaron el cuerpo. De hecho, hay algunas narraciones históricas en donde dicen que 7 días después Pilato encontró el cuerpo en un pozo. Pero vean cómo la narración de los evangelios y el detalle de los sucesos nos van mostrando cómo el cuerpo estaba ahí. La guardia romana es llevada por las autoridades judías y certifican que es la tumba, que él está muerto y que el cuerpo es depositado. Una vez que el cuerpo es depositado por José de Arimatea y Nicodemo, al día siguiente ellos certifican que van a encontrar a Jesús en su tumba. Durante el sábado, el cuerpo está en la tumba. Y ellos es en ese momento que ponen la guardia. Y finalmente, si ellos hubieran tomado el cuerpo, les hubiera sido muy fácil mostrarlo tiempo después y echar abajo la naciente conversión y la naciente fe que habría de multiplicarse de manera muy rápida. Es muy importante contrastar lo que va a suceder después de la resurrección con estos puntos previos a la resurrección. Muy bien, como sabemos, los enemigos se están preparando para la resurrección y sin embargo hay un hermoso contraste porque las mujeres, los discípulos, pues están derrotados. Los discípulos están derrotados y las mujeres se están preparando para brindarle un servicio a su maestro en su muerte. Están convencidas que él ha muerto y ahora se preparan a otorgarle los honores que la tradición marcaba para una persona muerta. Y vean, en nuestro texto dice lo siguiente. En Marcos 16, a partir del versículo 1, dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Es decir, en el día de reposo, en el día de la preparación, ellas compran todos estos materiales para poder ir muy de mañana, pasado el día de reposo, a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Súper importante este detalle. Ellas, en principio, vieron el viernes en dónde es puesto el cuerpo. Ellas no saben para este momento que hay una guardia romana cuidándolo y están convencidas de que Cristo está muerto. Entonces están preguntándose: ¿quién nos podrá ayudar a mover la piedra para poder acceder al cuerpo? En el versículo 4 nos dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mire el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana,
el primer día de la semana, pareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Dentro de la narrativa de Mateo y de Lucas, establecen que son, o bueno, Mateo más explícitamente establece que son ángeles los que van a mover la piedra y los que van a dar las noticias de que Jesús ha resucitado. En la narrativa de Marcos es mucho más sencilla, mucho más directa. Y bueno, lo importante aquí es que en todos los evangelios lo que permanece constante es que son las mujeres, son el grupo de servidoras quienes fueron las que tuvieron en principio el privilegio de saber que Jesús había resucitado. Son las mujeres las que tuvieron el privilegio de verlo resucitado, movidas por su deseo de servirle. También este es un detalle muy importante. Solamente un corazón con un verdadero deseo de servir a Dios puede realmente tener una fe tan grande para afrontar cualquier circunstancia. Ellas de alguna manera conservaban la esperanza de servir a su Dios y son las únicas que encuentran el valor de presentarse ese día y hacer el trabajo que se tenía que hacer. Son las únicas que encuentran el valor para mantenerse durante todo el proceso previo a la resurrección cerca de Jesús. Y son las que van a tener el privilegio de ser las portadoras de la espléndida noticia, de la que va a traer fe y esperanza a la humanidad, en la noticia que va a cambiar millones de vidas, que va a cambiar el rumbo del mundo a partir de este momento. Son ellas las que van a encontrar las fuerzas y dar las fuerzas a sus compañeros, a los hombres incrédulos, torpes y lentos de entendimiento y fríos de corazón. Son ellas las que van a encender esta llama que se esparcirá rápidamente por todo el mundo del cristianismo. Ellas dando la noticia de que Jesús ha resucitado y por supuesto que enfrentaron situaciones adversas, por supuesto que enfrentaron situaciones complejas, muy muy complejas, pero sin duda tuvieron también la fuerza y transmitieron esa fuerza para que sus compañeros y el grupo, este pequeño grupo, pudiera transmitir la fe cristiana al resto del mundo. También es importante hacer notar que bueno, estos cristianos iban a enfrentar la adversidad y la denostación de la afirmación de que Jesús había resucitado. Pero el punto más importante aquí es que la tumba estaba vacía. Las mujeres fueron testigos que la tumba estaba vacía, y después Pedro y después Juan.
y las autoridades. Ese hecho no podía ser negado. La tumba estaba vacía. Después las autoridades van a argumentar que el cuerpo fue robado y que fueron los seguidores de Cristo quienes robaron el cuerpo, que realmente Él no había resucitado. Ellos van a insistir en tratar de hacer ver a Cristo como un mentiroso y a sus discípulos como un mentiroso. Pero ante estas calumnias, ante este hecho, ante las acusaciones, las falsas acusaciones que van a recibir los discípulos, estará su fe. Ante estos ataques inminentes de las autoridades estará su fe. Ahora, ¿cómo es que ellos van a fortalecer su fe? ¿Cómo es que ellos van a poder hacer frente a estos ataques? ¿Cómo es que una vez que Pedro encuentra la tumba vacía, encuentra las fuerzas para proclamar el Evangelio? Bueno, recordemos juntos una vez cuando Cristo fue atacado por los fariseos. Encontramos en Mateo 22 una vez a nuestro Señor Jesucristo predicando en la sinagoga. Y como ya hemos mencionado, los fariseos y los saduceos buscaban cómo prenderle, cómo hacerlo caer en una mala doctrina, cómo hacerlo caer en una declaración que lo pusiera en contra del gobierno romano, cómo hacerlo caer en una declaración que lo hiciera ir en contra de la ley. Y en esta ocasión le hacen 3 preguntas. La primera fue en el versículo 17: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Nuestro Señor les responde de forma magistral diciendo que debían de dar al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios. La parte material es del mundo material y la parte espiritual es de Dios. Después se acercan los saduceos, ¿no? Una vez que no lo pueden poner en contra del gobierno, se acercan los saduceos y cuestionan su doctrina y le preguntan, le cuentan que hubo una mujer que tuvo 7 maridos, todos eran hermanos, fueron muriendo y ella fue desposándose con cada uno de ellos. Y le preguntan en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. A lo cual el Señor contesta, ustedes están equivocados y su equivocación es que no escudriñan las Escrituras. No van a la palabra de Dios con un corazón sincero. En la palabra de Dios dice que no seremos ya más marido y mujer, sino que seremos como los ángeles de Dios, y que además nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Finalmente, uno de los fariseos que fue llevado en ese momento uno de los escribas que fue llevado en ese momento por los fariseos para tentarle, pareciera que recapacita, y viendo la forma en que está respondiendo las preguntas, pareciera que de forma honesta quiere aprovechar el momento para realmente hacer una pregunta que los fariseos tenían cientos de años haciéndose.
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? A lo que Cristo responde, el gran mandamiento es que ames a tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tomando el texto de Deuteronomio 6:4 y tomando también texto de Levítico, les dice, y hay otro que es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Él da estas respuestas, ellos se quedan asombrados de su autoridad y de su doctrina tan clara. Pero como sabemos, nuestro Maestro siempre aprovechaba estas oportunidades para dejar algo más. Y vean el hermoso apunte a la resurrección. Cuando tiene ahí a los fariseos, a los saduceos, a sus discípulos, al pueblo, junto a Él, les pregunta, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? De inmediato le contestaron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Extraordinario apunte hacia la resurrección. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos ver que nuestro Señor está hablando de que solamente el Hijo de Dios podía cumplir esta profecía de David? Bueno, hay un hombre que seguramente fue testigo de este testimonio, de este momento. Hay un hombre que previo a la resurrección vivió cada uno de estos momentos que estuvimos narrando. Hay un fiel seguidor de Cristo que en el juicio lo niega y que después va corriendo a su tumba y que más adelante todo ese temor y esa vergüenza van a ser transformadas por la resurrección. Ese hombre es Pedro. Y ahora lo encontramos aquí, 50 días después. Lo encontramos en el atrio del templo, diciendo lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jesús, con autoridad, expulsa demonios, con misericordia, sana enfermedades, con dignidad, muestra los errores de la autoridad. Para las personas humildes, los actos y palabras de Jesús son oportunidad de aprendizaje. Para los soberbios y duros de corazón, oportunidad para autojustificarse y hacer todo lo posible para demostrar que Jesús no es real. Hoy, Jesús sigue siendo cuestionado duramente a través de la sociedad por todos aquellos que buscan destruir el matrimonio entre hombre y mujer, el valor de la familia, la dignidad de las personas desde la concepción hasta la muerte. Quieren sepultar a Jesús con ideologías que pretenden justificar falsas tendencias. Desean callarle para vivir sin temor a Dios y llevar a la autodestrucción del individuo. Pero hoy, como aquella espléndida mañana, sabemos que Él ha resucitado. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por esta mañana, Señor, de resurrección espléndida de este domingo 4 de abril. Te agradecemos mucho, Señor, por tu palabra, por este tiempo. Te damos las gracias porque nos tienes aquí sirviéndote. Ahora, Señor, te pongo en tus manos todas y cada una de las peticiones de mis hermanos para este tiempo. Sabemos que estamos viviendo circunstancias muy complicadas, Padre, pero también sabemos que solo tú puedes sacarnos adelante a través de la fe en tu Hijo, el único camino, el Señor y dador de vida. Gracias, Padre, por este tiempo. No abandones la obra de tus manos en nuestra vida, Padre. Permite que te sirvamos, como aquellas mujeres que te sirvieron tan fielmente y a las cuales tú premiaste de manera tan generosa. Permite que te sirvamos como ese Pedro que, a pesar de su vergüenza, de su temor, logra ser el gran apóstol. Que te sirvamos como Pablo, que fue perseguidor y terminó siendo el más recalcitrante defensor de la fe. Permite que te sirvamos como tantos otros de los que no conocemos, Señor, de los que no sabemos su historia, pero que te han amado y que se han aferrado a esta hermosa afirmación. Tu Hijo ha resucitado y con Él toda la esperanza de este mundo caído. Bendito seas, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis hermanos. Que Dios los bendiga.